Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia en el nombre de Cristo Jesús y aprovechar la oportunidad que nos brinda el Señor para continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y en esta ocasión en particular hemos identificado nuestro tutorial con el tema las riquezas injustas en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver quiénes son los amigos que debemos de ganar para cuando este mundo no sea más. Y la base bíblica está en Lucas 16, versículo 9, que dice así: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a analizar que el primer renglón tenemos una orden a ganar amigos. Sin embargo, es importante identificar quiénes son estos amigos. Y para eso vamos a leer la parte final del versículo, donde dice: os reciban en las moradas eternas. Eso significa que los amigos que debemos de ganar son personas que nos pueden recibir en las moradas eternas en el cielo, porque ellos actualmente viven en el cielo. Y es por eso que tenemos que concluir que nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y obviamente a toda la hueste angelical. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 2. donde queremos ver por cuál medio debemos de ganarnos esos amigos. Y la base bíblica está en Lucas 16, versículo 9, que dice así: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Quiero que miremos el primer renglón del texto, porque dice allí: y yo os digo, ganad amigos, ahora escuchen bien, por medio de las riquezas injustas. Ese es el medio por el cual debemos de ganarnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a toda la hueste angelical. Bíblicamente, el texto dice que debemos de ganarlos por medio de las riquezas injustas. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver cómo define la Biblia las riquezas que son adquiridas por medio de las injusticias. Y la base bíblica está en 1 de Juan 5 y el versículo 17, que dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a enfocarnos a la primera parte del texto, donde dice: toda injusticia es pecado. Significa entonces que las riquezas que son adquiridas por medio de obras de injusticia tienen que ser riquezas pecaminosas, porque toda injusticia es pecado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Eso es muy importante captarlo, porque al hablar de riquezas injustas, tenemos que entender que bíblicamente estas riquezas injustas entran en la categoría de riquezas pecaminosas, porque vuelvo a recalcar que el texto dice que toda injusticia es pecado. Con eso claro,
estamos listos para el paso número 4, donde queremos ver a quienes considera Jehová, nuestro Dios, como una abominación. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 25 y el texto 16, que dice así: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Miremos cómo el texto inicia diciendo: porque abominación es a Jehová tu Dios. Si conectamos esa expresión con la parte final del texto, tenemos que concluir que para Jehová, nuestro Dios, es una abominación cualquiera que hace injusticia. Por lo tanto, la persona que se dedica a acumular riquezas injustas a través de actos pecaminosos es considerado por Jehová como una abominación. Para Jehová es detestable, es repugnante, es repulsivo cualquiera que hace injusticias. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Con eso en mente, vamos a invitarle a continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué la expresión riquezas injustas no puede significar lo que parece. Y la base bíblica está en Proverbios 20, versículo 23, que dice así: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Es importante entender que en los tiempos bíblicos utilizar una balanza falsa, una pesa falsa, al igual que en la actualidad utilizar documentos falsos, facturas falsas, número de seguro social falso, pasaporte falso o cualquier tipo de falsedad o fraude para sacar ventaja, es considerado por Jehová como una abominación, como algo detestable, repugnante y repulsivo para su carácter santo. Con eso dicho, tenemos que concluir que cuando estudiamos en los pasos anteriores que hay que ganar amigos que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la hueste angelical por medio de las riquezas injustas, simple y sencillamente esa expresión no puede significar lo que parece, porque para Jehová todo lo falso y los mecanismos pecaminosos para acumular riquezas son considerados como una abominación. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver a qué se refiere Cristo cuando habla de lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno. Y la base bíblica está en Lucas 16, versículo 10 al 12, que dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Quiero que miremos en primer lugar el versículo 11, porque Cristo hace un contraste entre la expresión las riquezas injustas que aparece al inicio del texto con la expresión lo verdadero que aparece al final del texto. Y en realidad es importante mencionar en esta hora
que la Biblia dice en otro texto que no hay justo ni aún uno. En otras palabras, no hay un ser humano que pueda ser declarado justo, porque ante la vista de Dios, todos los seres humanos somos injustos. Y es en ese contexto que Jesús decidió utilizar la expresión las riquezas injustas para referirse a todos los bienes terrenales que están en las manos de seres humanos injustos. Porque como no hay un ser humano justo, entonces tampoco hay ninguna riqueza justa. Si todos somos injustos, entonces todos nuestros bienes terrenales también son injustos. Y es así que Jesús dice que las riquezas injustas, o sea, los bienes terrenales, no se pueden comparar con lo verdadero que recibiremos cuando lleguemos al reino celestial. Y es así que en el versículo 10, Cristo hace otro contraste entre la expresión en lo muy poco que aparece al inicio del texto con la expresión en lo más. Porque en realidad, por más riquezas o bienes terrenales que tú y yo acumulemos en esta tierra, simplemente sigue siendo muy poco en comparación con lo mucho que Cristo tiene preparado en el cielo para aquellos que le aman. Y es así que en el versículo 12, Cristo hace otro contraste donde él menciona lo ajeno, refiriéndose a las riquezas injustas que ya sabemos representa los bienes terrenales, y lo contrasta con lo vuestro, que aparece al final del versículo, porque en realidad todos nuestros bienes terrenales son ajenos, le pertenecen a Cristo, y Él simplemente los ha puesto en nuestras manos para que seamos mayordomos fieles, para que si nosotros llegamos al cielo, entonces Él nos pueda entregar lo que es nuestro. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo, porque las tres expresiones, lo muy poco, las riquezas injustas y lo ajeno, Cristo lo está utilizando para referirse a los bienes terrenales, porque todos los bienes terrenales entran en la categoría de riquezas injustas, que dicho sea de paso, son muy poco en comparación con lo que Cristo tiene preparado para nosotros, y son ajenos en comparación con lo que nos ha de dar si llegamos al reino celestial. Con eso claro, entonces estamos listos para el paso número 7, donde queremos ver por qué la fidelidad con las riquezas injustas es de suprema importancia. Y la base bíblica está en Lucas 16, versículo 11 y 12, que dice así: Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Notemos que se repite una frase tanto en el versículo 11 como en el 12. Y es la expresión que dice, no fuisteis fieles. Porque a partir de lo que tú y yo hagamos en esta tierra con las riquezas injustas, o sea, con los bienes terrenales que Cristo nos ha confiado para que administremos como sus mayordomos, a partir de la fidelidad con esos bienes terrenales, Cristo nos sentenciará en el juicio para que podamos recibir lo verdadero que sería entregado en el reino de los cielos. Y de igual manera nos sentenciará en el juicio como fieles mayordomos
para que tengamos derecho de recibir lo nuestro cuando estemos en el reino de los cielos. Por eso es muy importante la fidelidad con las riquezas injustas, con los bienes terrenales, porque a partir de ella seremos juzgados y sentenciados en el juicio de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál debe de ser la motivación correcta al utilizar las riquezas injustas, o sea, los bienes terrenales. Y la base bíblica está en Lucas 16, versículo 13, que dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero que ubiquemos unas palabras claves que aparecen en el segundo renglón, partiendo del hecho que el texto menciona a dos señores. Uno es Dios y el otro son las riquezas. Y el texto dice claramente que la motivación correcta que tú y yo debemos poseer a la hora de utilizar las riquezas injustas, que son los bienes terrenales que Cristo nos ha confiado, es el amor a Dios. Porque dice allí, y amará al otro. Hay que amar a Dios con todo el corazón y entonces demostrar nuestro amor a Él, poniendo su obra aquí en la tierra en la más alta estima. Por eso la frase dice, o estimará al otro. Porque los que amamos a Dios pondremos en alta estima la obra de Dios aquí en la tierra, y entonces utilizaremos nuestras riquezas injustas o nuestros bienes terrenales para avanzar y promover la obra de Dios a lo largo y a lo ancho del planeta. Esto es muy importante entenderlo. Así que, teniendo eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la razón por la que la mayoría de las personas son infieles con sus bienes terrenales. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10, que dicen así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El texto 9 inicia diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, es decir, caen en tentación y en la trampa del diablo. Y la motivación por la cual caen en esas tentaciones aparece en el versículo 10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas siguen cayendo en tentaciones y en trampas de Satanás, procurando acumular riquezas de forma injusta, de forma corrupta, de forma perversa. Porque como quieren enriquecerse y aman el dinero, sacrifican sus principios, el texto dice, se extraviaron de la fe, no viven en armonía con la palabra de Dios, porque su amor al dinero es lo que los lleva a ser infieles con respecto a los bienes terrenales que Jehová les confió. Así que, teniendo eso claro,
vamos a finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el equilibrio que deben de tener los que administran bien las riquezas injustas. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19, que dice así: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En primer lugar, quiero que notemos que el texto 17 inicia hablando de los ricos de este mundo. Y estos individuos que son ricos, de acuerdo a la parte final del texto, han obtenido sus riquezas por medio del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Notaron que Dios anhela que sus hijos que han adquirido riquezas en este mundo las puedan disfrutar? Eso es muy importante tenerlo en mente porque es parte de ser equilibrado. En este mundo Dios nos da riquezas y nos da abundancia para que las podamos disfrutar. Por otro lado, el texto 18 menciona que además de disfrutar las riquezas, también debemos de hacer el bien y ser ricos en buenas obras, en dádivas y siendo muy generosos. Así que, aparte de disfrutar las riquezas, también debemos de utilizarlas para ser de bendición a la causa de Dios y al prójimo. Y obviamente, al hacer eso, el texto 19 termina diciendo que atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Prácticamente lo que está diciendo es que las personas que utilizan sus riquezas para el avance de la obra de Dios, siendo dadivosos y generosos y para bendecir al prójimo, están haciendo tesoros en los cielos, porque eso es para lo porvenir. Están echando mano de la vida eterna. Están siendo equilibrados en su vida cristiana. Entienden perfectamente que las riquezas o los bienes terrenales que Cristo les dio las pueden disfrutar, pero también las deben de utilizar para enriquecerse con obras, haciendo tesoros en los cielos, para que cuando este mundo no sea más, hayan ganado amigos que los recibirán en las moradas eternas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y toda la hueste angelical. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que mencionamos fue que los amigos que debemos de ganar son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, la familia divina y todos los santos ángeles de Dios. Vimos también que debemos de ganarlos por medio de las riquezas injustas y que la Biblia enseña que las riquezas que se adquieren a través de las injusticias entran en la categoría de las riquezas pecaminosas, al punto que para Jehová Dios es una abominación cualquiera que hace injusticias. En otras palabras, si alguna persona acumula sus riquezas a través de prácticas pecaminosas, es considerado por Jehová
como una abominación. Vimos también que esa expresión riquezas injustas no puede significar lo que parece, porque Jehová aborrece las pesas y las balanzas falsas. Todos los mecanismos de falsedad que utilicemos para sacar ventaja, para engañar y para lucrar, Jehová lo considera una abominación. Otro punto importante que estudiamos fue que la expresión riquezas injustas en lo muy poco y lo ajeno en realidad se está refiriendo a los bienes terrenales que Dios nos ha dado para administrarlos como sus mayordomos. Vimos también que nosotros debemos de ser fieles con las riquezas injustas o los bienes terrenales, porque de eso depende nuestra sentencia para recibir los tesoros celestiales. Otro punto que analizamos fue que la motivación que debemos de tener a la hora de utilizar las riquezas injustas o los bienes terrenales es el amor a Dios y la alta estima que tengamos hacia la obra de Dios. Además de eso, analizamos que la razón por la cual la mayoría de las personas son infieles con los bienes terrenales o las riquezas injustas es por el amor al dinero y a las comodidades. Y lo último que vimos fue que debemos ser equilibrados a la hora de administrar las riquezas injustas, a la hora de utilizar los bienes terrenales, porque Dios nos permite disfrutar de las riquezas y la abundancia que nos ha dado. Pero por otro lado, debemos de utilizarlo para invertir siendo dadivosos y generosos para la causa de Dios, porque de esa manera nos hacemos tesoros en los cielos. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Así que antes de despedirme, quiero animarle a que seas un fiel mayordomo del Señor, utilizando las riquezas injustas, los bienes terrenales de la manera correcta para la honra y la gloria de Dios. De manera que cuando este mundo no sea más, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo y la hueste angelical os reciban en las moradas eternas. Y mientras tanto, que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.